Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda a Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 4 de septiembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual en Hebreos capítulo 4, versículo del 12 al 13 nos dice que es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos llega hasta los tuétanos. No hay nada ni nadie que ella pueda resistirle. Todo está descubierto ante Dios, a quien todos hemos de dar cuenta. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que ustedes y yo seamos capaces de recibir la palabra de Dios, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté en nosotros activa y operante, que ejerza su acción, y que ustedes y yo seamos capaces, como dice allá en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, que seamos capaces de desechar toda malicia de nuestra vida, de nuestro corazón, y recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y no nos contentemos solamente con escucharla, porque nos engañaríamos a nosotros mismos, sino que la pongamos por obra. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentados y guiados por la palabra del Señor, perseveremos en ella y demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Y saliendo de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, conminó a la fiebre, y la fiebre lo dejó. Ella, levantándose al punto, se puso a servirles. A la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias, se los llevaban a él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Salían también demonios de muchos, gritando y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les conminaba y no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar solitario. La gente le andaba buscando, y llegando hasta él, trataban de retenerle para que no les dejara. Pero él les dijo: También a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a eso he sido enviado. E iba predicando por las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar en el mundo en que ustedes estén en este momento escuchando el Evangelio del día. Y depende a la hora en que estén escuchándolo. Les envío un abrazo de corazón a corazón. Deseo para ustedes lo que dice en 1 Corintios capítulo 16, del versículo 23 al 24. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo. Les envío un abrazo de corazón a corazón. Bien, hoy estamos meditando, mis hermanos y hermanas, el Evangelio según San Lucas capítulo 4, del versículo 38 al versículo 44. El Señor Jesús, en el Evangelio del día de hoy, nos trae un mensaje muy bonito, muy hermoso. Decía un padre de la iglesia: es la carta de amor de Dios hacia nosotros. Nos dice la palabra de Dios: y saliendo de la sinagoga, entró en la casa de Simón.
La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, conminó a la fiebre, y la fiebre la dejó. Ella, levantándose al punto, se puso a servirles. ¿Qué nos enseña aquí el versículo 38 y el 39? El Señor Jesucristo salió de la sinagoga, se va a la casa de la suegra de Simón, a la casa de Simón, y la suegra de Simón estaba enferma. Entonces, ¿qué sucede? Le rogaron por ella. Por eso, y Jesús obra ese milagro, que combinó a la fiebre y la fiebre le dejó. Por eso, allá San Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice que es necesario hacer plegarias los unos por los otros. Siempre es bueno y agradable al Señor que ustedes y yo pidamos los unos por los otros, que en la oración nos permanezcamos unidos, que en la oración encomendemos en nuestras oraciones por los demás, incluyendo a nuestros enemigos. Por allá en San Mateo capítulo 5, del versículo 38 al 48, el Señor Jesús nos invita a rogar y pedir incluso por nuestros enemigos, por quienes nos persiguen, por quienes nos calumnian, incluso por ellos. Entonces, es siempre bueno de orar los unos por los otros. Cuando se pide al Señor por los demás, el Señor intercede. Si ustedes y yo tenemos un familiar o el esposo, la esposa, los hijos están pasando por alguna tribulación, alguna crisis espiritual, emocional, algún problema de salud, encomendémosle al Señor, que Él es capaz de obrar, Él es poderoso para cumplir con su palabra, como es en Romanos capítulo 4, versículo 21. Tenemos que tener nuestra mirada puesta en el Señor. Como dice allá en Romanos 8:31, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Nada, ni nadie. El Señor, en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso tenemos que abandonarnos al Señor. Y también aquí vemos cómo la suegra de Simón tiene ese encuentro con el Señor. Y cuando ustedes y yo pensamos y creemos que hemos tenido un encuentro en el Señor, aquí nos da una señal muy importante para que ustedes y yo nos demos cuenta a ver si hemos tenido un encuentro, si ese encuentro con el Señor es un encuentro real, un encuentro no fantasioso o imaginario. Cuando ustedes y yo hemos tenido un encuentro verdadero con el Señor, aquí está la señal. Miren, Jesús entra a la casa de la suegra de Simón, ella está enferma. Muchos de nosotros, cuando estamos enfermos, pasando tribulaciones, ahí sí venimos al Señor y rezamos rosarios, hacemos novenas. Y cuando ya pasa la tempestad, entonces seguimos lo mismo, o incluso peor que antes. No todos, pero muchos sí. Entonces, cuando una persona tiene un encuentro con el Señor, un encuentro verdadero con el Señor, mire, ella estaba enferma. Jesús la curó. Y ella no se olvidó del Señor ahí, sino que se puso a servirles y a todos, a servirle al Señor y a los demás. De eso consiste el encuentro con el Señor, el encuentro verdadero con el Señor. Porque si decimos, he tenido un encuentro con el Señor y seguimos viviendo la misma vida de antes, la misma vida de siempre, y no nos dedicamos a la cosa del Señor, no nos vamos encaminando, endulzando con la palabra del Señor, entonces, ¿en qué estamos? ¿Dónde está ese encuentro que decimos, he tenido un encuentro con el Señor? Pero un encuentro entre comillas, o encuentro verdadero con el Señor, nos invita a nosotros a servirle a Él, a servirle a los demás. Es imposible para nosotros que le conozcamos al Señor y no lo amemos. Es imposible que lo amemos y no lo sigamos. Es imposible que no lo sigamos y no lo sirvamos. Entonces, tenemos que ser coherentes con nuestras palabras y darnos cuenta, muchos de nosotros andamos diciendo, he tenido un encuentro con el Señor, soy un siervo del Señor, somos el grupo siervos de Cristo, aleluya, gloria al Señor. ¿Servimos a Cristo como Él quiere que le sirvamos?
servimos a los demás en general, a todos. Porque hay personas que les gusta servir solo a sí mismo, muchos a sus propios vientres, muchos a sus propios allegados, muchos a solo su grupo, olvidándose de los demás. Incluso puede suceder dentro de la iglesia. Yo amo, pero solo a los de mi grupo, a los de la renovación carismática, a los discípulos de Maús, y así sucesivamente, etcétera, etcétera. Y solo entre catequistas nos amamos. No. Cuando nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor, le servimos al Señor y servimos a todos, sin escoger, sin hacer diferencias de personas. Recordemos que Jesús está en el más débil, en el más necesitado. Cuando asistimos a los más necesitados, estamos sirviéndole al Señor. Y cuando dejamos de hacer el bien a los más necesitados, estamos dejando de hacerlo con el Señor. Ahí en el juicio final, en Mateo capítulo 25, del versículo 41, del versículo 31 en adelante, nos dice la palabra de Dios que cuando llegue el juicio final, Él nos va a juzgar. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve desnudo, me vestiste. Anduve forastero, me recibiste en tu casa. Y muchos de nosotros que nos llamamos cristianos, católicos, no hacemos eso con los demás. No practicamos la hospitalidad, no le ayudamos somos como esas personas de fe, pero sin obras. Santiago capítulo 2, del versículo 14 al 16 nos dice, si un hermano viene y tiene hambre y otro no tiene con qué vestir, no tiene que ponerse qué vestir, y ustedes le dicen, vaya, Dios te bendiga y aliméntate y abrígate, y no le dan lo necesario, esa fe es muerta. Y muchos de nosotros hemos tenido ese encuentro con el Señor, pero nuestra fe sigue muerta. Entonces, una señal para darnos cuenta que ustedes y yo hemos tenido un encuentro con el Señor, tiene que ser que haya un cambio en nuestra vida. No podemos seguir los mismos de antes. Yo tuve encuentro con el Señor, pero sigo dañando mi cuerpo con las drogas, o con los tatuajes, o con el licor, o con el desenfreno, el libertinaje. Y decimos, yo soy creyente, yo amo a Dios. Pero ¿en qué sentido amas a Dios? No en tu propio concepto, en el concepto según el conocimiento de Dios. Allí en Isaías capítulo 55, de versículos 6 a 9, nos dice que la palabra de Dios nos dice que el conocimiento de Dios, el plan de Dios, está como una distancia de aquí, de la tierra al cielo, en comparación como nosotros pensamos en nuestro concepto de Dios, a lo que es realmente el concepto de conocerle a Dios. En diferencia en lo que son nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, porque muchos pensamos que ya porque di una ofrenda el día domingo, con eso ya estoy salvo. No, mis hermanos. La salvación se va buscando diariamente. Filipenses 3, del 12 al 14, dice San Pablo, olvido lo que dejé atrás y me lanzo por lo que está al frente para llegar a la meta. Entonces no es que ya lo hayamos conseguido, tenemos que seguir luchando y si tú dices que tú crees en el Señor y que eres un cristiano, entonces que se te note en el servicio a los demás. Hay personas que dicen ser servidores de Cristo y esperan que todos les sirvan. Que todos les sirvan. Se creen como que si sudaran agua bendita. No hemos visto el ejemplo de la Virgen María. Lucas 1:38. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Aquí está la sierva del Señor, hágase en mí según su palabra. Y Lucas capítulo 1, del versículo 39 al 56, vemos cómo la Virgen María se va a visitar a su prima Isabel, se va a servir a los demás, se va a llevar, ella es la primera cristiana que lleva a Jesucristo dentro de sí para servir a los demás. Por eso Jesús en Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no ha venido a que le sirvan, sino ha venido a servir. Asimismo, el que quiera ser el más importante, el más grande entre ustedes, ha de servir a los demás. Y eso es el más grande ante los ojos de Dios, el que se desvive por los demás, el que sirve a los demás, no con envidias ni rivalidades, sino el que sirve al Señor de sincero corazón. Eso es lo que al Señor le agrada, el que sirve a los demás. Así como el Señor, Él vino a servirnos a cada uno de nosotros y a dar su vida por cada uno de nosotros. Por eso en Juan capítulo 15, versículo 13 dice el Señor, no hay amor más grande que aquel que da la vida por los demás, que aquel que se desvive por los demás. Ese es quien ha tenido el encuentro
real y verdadero con el Señor. El que no se queda solamente con el favorcito que recibió y con eso listo se olvidó del Señor hasta que venga una nueva tribulación y entonces para acercarse otra vez. No. Por eso tenemos que buscar del Señor diario. Efesios capítulo 5, del versículo 15 en adelante, dice: no sean necios, sino vivan prudentemente, aprovechen el tiempo presente y busquen cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que lo busquemos, que lo amemos, que lo sigamos, que lo sirvamos y que sirvamos a los más necesitados, porque ahí está Jesús, en los más necesitados. Quiero un momento leer con ustedes Romanos capítulo, vamos a leer Romanos capítulo 6, del versículo 12 en adelante. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Cuando ustedes y yo hemos tenido un encuentro con el Señor, el pecado debe de ir disminuyendo hasta que no llegue a reinar en nuestro cuerpo. Muchos de nosotros nos llamamos cristianos y hasta siervos de Cristo y seguimos con el mismo pecado, adulterando, fornicando, robando, matando, secuestrando y haciendo todo lo que al Señor no le agrada. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus apetencias. No tenemos que estar al servicio del pecado, sino al servicio de Dios. Ni hagáis ya de vuestros miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado. No hagamos de nosotros mismos instrumentos de injusticia al servicio del pecado. Y si estamos al servicio del pecado, ¿saben al servicio de quién estamos? 1 Juan 3:8 dice que el que comete pecado es del diablo. Entonces, cuando ustedes y yo vivimos una vida de pecado, estamos al servicio del pecado, estamos al servicio de Satanás. Sépanlo bien, cuando ustedes y yo estamos sirviendo al pecado, estamos en pecado, conscientemente sabemos y no hacemos nada por cambiar, estamos al servicio del pecado y al servicio de Satanás. Sino más bien, ofreceos vuestros cuerpos, sino también ofreceos vosotros mismos a Dios como muertos, retornados a la vida, y vuestros miembros como instrumentos de justicia. Como dice allá en 1 Corintios capítulo 5, versículo 17. El que está en Cristo es nueva criatura. Y eso se ha de reflejar en nosotros, muertos al pecado, retornados a la vida, al servicio de Dios. Bendito sea Dios. Al servicio ya no del diablo, sino al servicio de Dios, pues el pecado no dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino la gracia. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, pongámonos a pensar, nosotros que decimos, tuve un encuentro con el Señor ha tocado mi vida, pero ¿cómo está mi vida? ¿Aún como antes estaba? Y eso es tener un encuentro con el Señor. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Romanos capítulo 12, desde el versículo 9 en adelante, dice: vuestra caridad sea sin fingimiento. A veces nosotros decimos, he conocido al Señor, el Señor ha cambiado mi vida, y andamos con esa sonrisita hipócrita, solamente mostrándole los dientes a quien nos conviene por obtener algún tipo de beneficio, algún tipo de alguna cosa que nos conviene solo a nosotros y no a los demás. Vuestra caridad sea sin fingimiento, detestando el mal, adhiriéndoos al bien. Tenemos que rechazar el mal y amar el bien, amar la justicia. Salmo 34, versículo 16, dice la palabra de Dios que los oídos del Señor están inclinados ante quienes obran la justicia, hacia todos los justos, amándoos cordialmente los unos a los otros, estimando en más cada uno a los otros, amándoos los unos a los otros y estimando
a los demás, que son imagen y semejanza, no creyéndonos más que los demás porque tengo cierto color de piel, cierto color de cabello, de ojos o lo que sea, o porque soy de cierta nacionalidad o de cierta raza. Para Dios todos somos iguales. Ajá. Para Dios todos somos iguales. Pero es que yo soy un premio Nobel. Para Dios eres igual. Dios mira tu corazón y el mío. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7 dice que Dios se fija no en las apariencias, sino en el corazón. Con un celo sin negligencia, con espíritu fervoroso, sirviendo al Señor. Con celo sin negligencia. No está diciendo que tiene que celar a la mujer o al marido, o celarse entre hermanos servidores de Cristo. No, con celo sin negligencia, con espíritu fervoroso, sirviendo a Dios. O sea, con celo por servir al Señor. Con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Cuando ustedes y yo hemos tenido un encuentro con el Señor, tenemos que irnos renovando, tenemos que ir cambiando. Como dice Colosenses 3:10, nuestro hombre viejo tiene que ir muriendo y nuestro hombre nuevo tiene que ir creciendo. Nuestro hombre nuevo en Cristo Jesús. Sí, tenemos que ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Vamos a leer cómo dice Colosenses capítulo 3, versículo del 10 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 9. Colosenses capítulo 3 del versículo 9 en adelante. No os mintáis unos a otros, pues despojaos del hombre viejo con sus obras. Os habéis revestido del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su Creador. Entonces tenemos que despojarnos de nuestro hombre viejo. ¿Y qué? Y revestido del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su Creador. Tenemos que irnos renovando cada día. No podemos estar así siempre en lo mismo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 dice que nuestra fe tiene que estar siempre progresando. Regresamos a San Lucas capítulo 4, vamos del versículo 40 en adelante. A la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias, se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Salían también demonios de muchos, gritando y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les conminaba y no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Entonces a Jesús le traían a las personas para que escucharan la palabra de Dios, para que él les curara. Y el mundo de hoy en día está sediento de la palabra del Señor. Marcos 6:34 dice que las personas están como ovejas que no tienen pastor. El evangelista San Lucas nos narra en varias ocasiones cómo el pueblo está sediento de la palabra del Señor. Podemos ver en San Lucas capítulo 1 versículo 5, dice: Estaba él a la orilla del lago Genezaret, y la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. Las personas quieren oír la palabra de Dios. Isaías capítulo 55 versículo 11 dice la palabra de Dios que cuando Dios envía sus palabras hacia nosotros, no regresa a Dios vacía, sin antes hacer aquello que Dios quiere que haga en cada uno de nosotros. En el versículo 15, Lucas capítulo 1 versículo 15 dice: Su fama se extendía cada vez más, y una numerosa multitud afluía para oírle y ser curados
de sus enfermedades. Las personas quieren escuchar la palabra del Señor. Por eso el Señor cuenta contigo y cuenta conmigo. Que nos alimentemos de su palabra, que la pongamos por obra y que llevemos esa buena noticia a los demás. Y cuando se predica la palabra del Señor, el demonio revienta. Y el demonio decía: sé quién eres el Santo de Dios. Cuando ustedes y yo no nos alimentamos de la palabra del Señor, no oramos, el demonio está contento. Pero cuando ustedes y yo nos empezamos a seguir los caminos del Señor, a alimentar de su palabra, ahí es cuando Él se pone bravo. Incluso allá en San Lucas capítulo 8, versículo 12, dice que Él quiere venir y robar esa semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, que ha sido sembrada en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que no creyamos y no nos salvemos. Eso es lo que Satanás quiere de ustedes y de mí, que no nos salvemos. Por eso muchos de nosotros decimos: ¿por qué cuando yo voy a rezar me da sueño? ¿Por qué cuando yo voy a leer la Sagrada Escritura ahí sí me da sueño? ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que creas en la palabra de Dios y que la pongas en práctica para que te salves. Ten eso presente. Muy presente. San Lucas capítulo 8 versículo 11 dice que la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. San Lucas capítulo 8 versículo 12 dice que el diablo viene y arranca esa semilla que es la palabra de Dios, que ha sido sembrada en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que no creamos y no nos salvemos. Por eso cuando Jesús llega, anuncia la buena nueva y ellos salen gritando. El demonio revienta cuando se predica la palabra de Dios. Y por eso cuando se quiere predicar la palabra de Dios, hay mucho tipo de impedimentos para alguien que sinceramente quiere predicar la palabra de Dios. Hay instrumentos de Satanás que no dejan que se predique la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está Satanás obrando. ¿Para qué? Para que el pueblo no se alimente de la palabra del Señor, para que no crean y para que no se salven. Versículo 42. Al hacerse de día, subió y se fue a un lugar solitario. La gente le andaba buscando y llegando hasta él, trataban de retenerle para que no les dejara. Pero él les dijo: también a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto he sido enviado. E iba predicando por las sinagogas de Judea. Entonces las personas otra vez vienen, quieren estar con él, no quieren separarse de él. Y ese es el testimonio de un cristiano que ha tenido ese encuentro con el Señor. Uno, el encuentro con el Señor. Dos, cuando para ustedes y yo, darnos cuenta que nuestro encuentro con el Señor ha sido verdadero, tenemos que uno, el encuentro con el Señor. Dos, ponernos al servicio del Señor y al servicio de los demás, y a no vivir en una vida entregada al pecado, sometidos a la voluntad de Satanás, como dice en 2 Timoteo 2:16, sino tener una nueva vida en Cristo Jesús, ser nuevas criaturas, nuevas personas, como dicen en 2 Corintios 5:17. Entonces eso nos hace a nosotros dar cuenta que hemos tenido un encuentro con el Señor. Y tercer punto, el no querer separarnos del Señor nunca. Porque qué fácil es para nosotros acercarnos al Señor en un momento de desesperación, de tribulación. Señor, te quiero servir, voy a ayudar a los demás. Y luego ya cuando conseguimos lo que queremos, ya los demás, hay que otros ayuden. Yo he ayudado. Y ponemos la carga a los demás. Y tú, no es porque ya hacemos una buena obra de caridad hoy, no la tenemos que hacer mañana ni el otro mes. San Pablo es claro en Filipenses 3, versículos del 12 al 14, cuando dice: no es que ya haya conseguido yo, sino que sigo luchando por llegar a la meta. Olvido lo que dejé atrás y me lanzo por lo que está al frente. Entonces, el encuentro con el Señor, el ponerme al servicio del Señor y de los demás, y el mantenerme unido a Cristo, eso a mí me hace ver que he tenido un encuentro con el Señor. Porque, y si digo he tenido un encuentro con el Señor y no me gusta servirle al Señor, servir a los demás,
o mantenerme unido a Jesucristo. ¿Qué quiere decir mantenerme unido a Cristo? Mantenerme unido en oración con Él, mantenerme en comunión con Él, comulgar todos los domingos que voy a misa, alimentarme de su palabra, no solamente cada domingo, sino todos los días, ponerme a leer la palabra de Dios, ponerme en estar en contacto con el Señor en el Santísimo Sacramento del altar, mínimo a la semana 1 hora. Entonces eso a mí me dice que estoy haciendo yo todo mi esfuerzo por estar unido al Señor y mantenerme unido al Señor. Y Jesús dice, tengo que predicar a los demás, porque Jesús dice el 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Para que lleguen al conocimiento pleno de la verdad, hay que predicarles. Por eso Jesús en Marcos 1:14 al 15, Él viene predicando, arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. O sea que nos arrepentamos, nos demos cuenta en la miseria de pecado en que vivimos y cambiemos, nos convertamos. Hechos 3:19 dice que el arrepentimiento tiene que venir seguido por la conversión. Pero para esto es necesario que se predique la palabra de Dios. San Pablo en 1 Corintios 9:16 dice, ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si no predico el evangelio. Y muchos de nosotros esperamos que lo hagan otros, que lo hagan los demás. Eso no es para mí. San Pablo es bien claro cuando él nos invita a que nos pongamos a la disposición del Señor. Y también San Pedro, en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, nos dice San Pedro que cada quien ponga al servicio de los demás la gracia que de Dios ha recibido. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, que el que habla sea palabras del Señor, que todo lo que se haga sea para la honra del Señor, para la gloria del Señor, no para la gloria de nosotros mismos, que nos digan, este sí habla bonito, no, sino para que Dios sea conocido. Como dice San Juan Bautista ya en el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 30, es necesario que nosotros vayamos disminuyendo y que Jesús se vaya manifestando en nuestra vida. Por eso cuando servimos a los demás, dice allá en Filipenses capítulo 2 versículo 3, que tenemos que hacer no por motivos de vanagloria, sino sino sintiéndonos incluso inferiores a los demás. Vamos a ver cómo dice en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo, vamos a leer la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2 y luego vamos a pasar al 16. Primera carta a los Tesalonicenses, vamos a leer desde el capítulo 2 versículo 1. Bien sabéis vosotros, hermanos, que nuestra ida a vosotros no fue estéril. Donde quiera que nosotros vayamos, esa ida no tiene que ser estéril. Hablamos de muchas cosas, pero a veces nos da vergüenza de decir que la paz de Jesús esté en tu corazón, que Dios te bendiga, que la Virgen María interceda por ti. Eso sí nos da vergüenza. Ahí estamos, que Dios te bendiga. Pero para hablar de otras cosas, para estar hablando de chismes, de cosas que no vienen al caso, de cosas que a nosotros no nos convienen hablar y que no nos incumben, eso sí estamos hablando, sacando pecho para que digan, este sí trae las noticias, a este sí hay que escucharle. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Bien sabéis vosotros, hermanos, que nuestra ida a vosotros no fue estéril. Donde quiera que vayamos nosotros no tiene que ser estéril. Tenemos que ser, como dice allá en 2 Corintios capítulo 2, versículo del 15 al 16, ese olor de Cristo, eso tenemos que traer nosotros a donde quiera que vayamos, la palabra de Dios. Sino que, como dice allá en 1 Pedro 4:11, cuando hablemos no de chismes, no de calumnias, no de difamaciones. Dice, el que habla, que hable palabra de Dios. Apréndanse esa cita. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. El que hable palabra de Dios. Sino que después de haber padecido sufrimientos e injurias en Filipos, como sabéis, confiados en vuestro Dios, tuvimos la valentía de predicaros el evangelio de Dios entre frecuentes luchas.
Entonces tenemos que tener esa valentía de hablar de Dios, aunque con persecuciones, aunque con luchas. Y de eso Jesús ya lo advirtió ya en Mateo capítulo 5, versículo del 11 en adelante. Cuando ustedes los persigan, los calumnien, ustedes siéntanse felices, siéntanse contentos, porque su premio será grande en el reino de los cielos. Vamos a pasar al versículo. Vamos a pasar al versículo 14. Vamos a pasar del 14 al 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 14 en adelante. Porque vosotros, hermanos, habéis seguido el ejemplo de las iglesias de Dios que están en Judea, en Cristo Jesús. Pues también vosotros habéis sufrido de vuestros compatriotas las mismas cosas que ellos de parte de los judíos. Entonces, en el camino del Señor siempre va a haber sufrimiento, siempre va a haber pruebas, porque si no hay pruebas, si no hay sufrimientos, ¿cómo se prueba la virtud? Claro que lindo es cuando no hay tropiezo, cuando hay tribulaciones. Pero ¿cómo se sabe quién es de virtud probada? Entonces, por eso estos sufrimientos, estas persecuciones tiene que haber. ¿Para qué? 1 Corintios capítulo 11, versículo 19 dice, para ver quiénes son de virtud probada. En otras palabras, quiénes son fieles al Señor, que a pesar de la enfermedad, a pesar de la prueba, se mantienen ahí firmes al Señor. Versículo 13. Estos son los que dieron muerte al Señor y a los profetas, y los que nos han perseguido a nosotros no agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres. Está hablando de los judíos que mataron a Cristo y a los profetas, que ellos no agradan a Dios, ni dice que y los que nos han perseguido a nosotros no agradan a Dios y son enemigos de los hombres. Las personas que no agradan a Dios y son enemigos de los hombres, mire lo que hace. Aquí nomás se da uno rápidamente cuenta de un detalle muy importante. Mire, el que no vive para agradar a Dios y el que es enemigo de los hombres y se llama amigo entre comillas, hace esto, dice así. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Impidiéndonos predicar a los gentiles para que se salven. Así van colmando constantemente la medida de sus pecados, pero la ira descarga sobre ellos con vehemencia. Importantísimo. Analicemos esto por si acaso ustedes y yo estemos metidos dentro de ese grupo. Dentro de ese grupo que impide que se predique la palabra del Señor. Dice, impidiéndoos predicar a los gentiles, o sea, a los que no conocen a Dios. Déjalos quietos, no les moleste, cada quien vive su vida. Es que Dios ama a todos, Dios es amor. Impiden que se predique la palabra del Señor. Y cuando se va a predicar la palabra del Señor, salen con sus cuentos y filosofías humanas. Colosenses 2:8 dice que nadie les venga a ustedes a encerrar en filosofías de hombres. Entonces, nos muestra la Sagrada Escritura. Jesús dice, he venido a predicar, a proclamar la buena nueva a todos. Y él iba predicando de sinagoga en sinagoga. Nos muestra aquí que hay unas personas que impiden que se predique la palabra de Dios. Y no es porque ellos prediquen ni siquiera ellos dicen, no, deja nomás, yo predico. Ni predican, y cuando otro quiere predicar, impiden que predique. ¿No han visto eso en su vida ustedes? Si no han visto, van a ver algún día. Y se cumple la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Impidiéndonos predicar a los gentiles para que se salven. ¿Para qué la predicación? ¿Para qué hay que predicar la palabra de Dios? Para que se salven.
¿Recuerdan allá San Lucas 8:12? ¿Qué es lo que hace el diablo? Viene y roba la semilla del reino de los cielos que ha sido sembrada en el corazón de las personas. ¿Para qué? Para que no crean y no se salven. Mientras que al predicar la palabra de Dios, como dice en el Salmo 119, versículo 130, al exponer la palabra de Dios, al explicar la palabra de Dios, ilumina el conocimiento, la inteligencia de los sencillos. Bien, impidiéndonos predicar a los gentiles para que se salven. Y el que impide predicar la palabra de Dios a los demás para que se salven, ¿saben lo que pasa a esa persona? Así van acumulando constantemente la medida de sus pecados. El que impide que se predique la palabra de Dios está cometiendo pecado. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16, impidiéndonos predicar a los gentiles que se salven. Así van acumulando constantemente la medida de sus pecados. Pero la ira descargó sobre ellos con vehemencia. Ellos van acumulando la ira de Dios. Ni predican ni dejan que se predique. Están cometiendo pecado. Están siendo instrumento de Satanás. Que él es el único que no quiere que los demás escuchen la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que se salven. Entonces hay instrumentos de él que ni predican ni dejan que otro predique. Y haciendo eso cometen pecado. O otros simplemente con desanimar. Eso no es para ti. Deja que otro haga. Vos ni siquiera te has preparado. Cuando se les habla con capítulo y versículo, porque vienen otros, soy el filósofo tal, y vienen ninguna filosofías, ni un capítulo y versículo. Ay, sí le aplauden. Eso ya estaba escrito, San Juan capítulo 5, del versículo 43 en adelante, decía Jesús, yo vengo en el nombre de mi Padre y ustedes no me creen. Y otro viene en su propio nombre, a ese sí que lo creen. Y así son las personas. Cuando viene una persona hablando por sí misma, le creen, le aplauden. Escuchan la palabra de Dios, la cual nos golpea. Jeremías 23:29 dice que es como martillo que golpea la peña. Y a veces ahí no quieren escuchar. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios hay que hablar siempre. Dice Ezequiel 3:27. Escuchen o no escuchen, ese no es nuestro problema. Hay que predicar la palabra de Dios y punto. Dice 1 Corintios 9:16. Ay de mí si no predico el evangelio. Cuando ustedes y yo sentimos que el Señor nos ha llamado para alimentarnos de su palabra y transmitir la palabra de Dios en comunión con el párroco y el obispo de la iglesia, tenemos que hacerlo y tenemos la obligación que hacerlo, porque si ustedes y yo hemos sido llamados para eso y no hacemos, el Señor nos va a pedir cuentas. Si el pueblo se pierde porque ustedes y yo somos unos perros mudos, como dice en Isaías 56:10, el Señor nos va a pedir cuentas. Levítico capítulo 19, versículo 17, dice que cuando ustedes y yo no denunciamos los pecados de los demás, ustedes y yo cargamos con esos pecados que nosotros no denunciamos, y de eso tenemos que dar cuentas a Dios. Y para terminar, allá en San Lucas capítulo 12, el versículo 47 al 48, dice la palabra de Dios, al que más se le da, más se le confía. Si el Señor nos ha dado más conocimiento de su palabra, más cuentas nos va a pedir por eso. Al que más se le da, más se le va a exigir. A quien más se le confía, se le va a pedir más cuentas. Y cuando el Señor esté frente a frente con nosotros y nos pregunta qué hemos hecho, ¿qué vamos a decir? Como este siervo inútil que en San Mateo capítulo 25, del versículo 15 al 30, enterró su talento y no hizo nada, así. Y vamos a recibir una gran paliza en ese caso. Por eso que no nos suceda eso, mis hermanos y hermanas. Alimentémonos de la palabra del Señor, siempre pongámoslos por obra, transmitámoslos a los demás. Escuchen o no escuchen, pero transmitamos la palabra de Dios. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, como dice en 2 Corintios 13:13. Eso dice en 2 Corintios 13:13. Una vez alguien me dijo, vos estás creyendo ser un sacerdote, solo el sacerdote. Dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Eso está escrito. Estoy solamente repitiendo una cita bíblica que es 2 Corintios capítulo 13, versículo 13. Aprendan esa cita.
Segunda Corintios capítulo 13, versículo 13 dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Y no hay nada malo en repetir una cita bíblica a los demás. Dice la palabra de Dios que tenemos que predicar, proclamar la palabra de Dios. Y eso también es palabra de Dios, solamente para que no haya esa duda. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todos ustedes, por mí, por el mundo entero. Recuerden de darle suscribir a su canal, denle compartir. Compartiendo nos ayudan a llevar la buena noticia a los demás. Por ejemplo, alguien puede haber que dice, yo quisiera predicar, pero Dios me ha dado a mí el don de cantar. Pero puedes compartir. Ya se predica el evangelio del día. Lo único que tienes que hacer es compartir. Y compartir es de gratis. Si realmente quieres ayudar a llevar la buena noticia, dale compartir. ¿Qué pierdes compartiendo? No pierdes nada. Ni un minuto. Y a veces pasamos horas haciendo otras cosas que no edifican. Denle compartir. Denle compartir. No se avergüencen de la palabra del Señor. Lo que les he predicado es la palabra de el Señor con capítulo y con versículo. ¿Sí? Allá en 2 Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 2 dice que no tenemos que tener falsa vergüenza. Ay, pero es que si le envío el evangelio del día a los demás, se van a burlar de mí. ¿Y qué importa? Gálatas 1:10 dice, el que quiera agradar a los demás, entonces ya no es un siervo de Dios. Y ustedes y yo estamos aquí para servir al Señor. Amén. Les envío un fuerte abrazo. Y como dice ahí en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.